Muy buenas noches, estamos nuevamente en Opinión Pública. Soy Francisco Abundis y junto con Alejandra Palacios, como cada semana, estaremos haciendo análisis de diferentes temas que tienen que ver con fenómenos de opinión, cambio social. Esto lo haremos a través de mediciones realizadas con encuestas, que es una forma de darle cuerpo a lo que es este nuevo actor que podremos llamar la opinión pública. Junto con analistas, académicos y actores políticos intentaremos entender mejor de qué se trata este cambio social, de qué se trata la opinión pública. Ana, buenas noches. Hola Francisco, muchas gracias, buenas noches. A usted, bienvenido otra vez a Opinión Pública. México y Estados Unidos comparten una extensa frontera común. A través de esta frontera se dan intercambios legales e ilegales de bienes, servicios, de inversión, de personas, de remesas y de elementos culturales. Estados Unidos y México también comparten una larga historia de concurrencias y conflictos. La relación entre México y Estados Unidos es, y siempre ha sido, compleja. La migración, el libre comercio, el narcotráfico, la contaminación ambiental, los energéticos son los temas más álgidos de la relación bilateral. Siempre presentes están los temas de seguridad nacional y soberanía. La relación bilateral es una realidad geográfica, política, económica y social. Comprenderla sin prejuicios es un requisito. Hay que mirarla como es y reconocer las diferencias de intereses. En el programa de hoy intentaremos hacer precisamente esto. Quédese con nosotros. El tema de hoy es la relación México-Estados Unidos. Para ayudarnos en la discusión, tengo el gusto de presentar a Jorge Chabat. Profesor Chabat, muy buenas noches. Gracias. No, gracias por la invitación. Gracias. Los temas de la agenda exterior de México son parte del quehacer diario de Jorge Chabat, quien es doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami. Es experto en la relación México-Estados Unidos y su campo de análisis va desde asuntos relacionados con democracia y derechos humanos hasta los delicados temas de narcotráfico y seguridad nacional. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. También nos acompaña esta noche Daniel Lund. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Daniel Lund es especialista en estudios de comunicación. Ha trabajado durante más de 30 años en distintos terrenos de la investigación de mercado y opinión. Actualmente es presidente y director general de Mundo Américas México, empresa especializada en estudios de política pública, imagen corporativa y nuevos mercados. Estudió la licenciatura en la Universidad de Yale y es maestro en Historia y doctor en Derecho por la Universidad de California. Y para comenzar a analizar la relación México-Estados Unidos, quisiéramos compartir con ustedes datos interesantísimos de la encuesta SIDAC-SOCBI, cómo miramos al vecino. Paco. Bien, Hanna, lo que tenemos en estos números que me parece interesante es primero una diferencia fundamental entre lo que es la percepción de los gobiernos y de las poblaciones. Al parecer tenemos que en esta encuesta que se hizo entre público estadounidense y público mexicano, con preguntas similares, la percepción de los gobiernos de ambos países, qué piensan los estadounidenses sobre el gobierno mexicano, los mexicanos del gobierno estadounidense, es muy similar. Sería un primer dato interesante. Pero este porcentaje empieza a variar mucho cuando se le pregunta a la gente cuál es su impresión en general de los mexicanos y se le pregunta a los estadounidenses. 39% de los estadounidenses dice que muy favorable, 46% dice que algo favorable, lo cual al final nos da una suma casi de 80-90% de los estadounidenses que ven bien a los mexicanos. Sin embargo, los mexicanos opinan de los estadounidenses, solo 4% tiene una impresión muy favorable y 31% algo favorable, lo cual nos da 35%, es casi una relación 3-1 de buena opinión de los estadounidenses sobre los mexicanos contra los mexicanos de los estadounidenses. ¿Cómo podemos explicar esto? Jorge, Daniel, ¿quién quiere empezar? Bueno, la verdad es que yo creo que lo que habría que preguntarse primero es qué quiere decir favorable o desfavorable, ¿no? Yo creo que la palabra es así, digo, es muy genérica. En otras encuestas, por ejemplo, el CIDE y el COMEX hizo una encuesta, no exactamente igual, pero de actitudes de los mexicanos hacia el exterior. Se medía en sentimientos positivos en una especie de termómetro y curiosamente para la población mexicana encuestada, dos países que ocupaban el primer lugar en el termómetro de sentimientos positivos eran Estados Unidos y Japón. Ahora, algunas de las interpretaciones que se han hecho de esa encuesta es que más bien no es tanto que uno sienta sentimientos buenos hacia esos países, sino que son como modelos, ¿no? que los mexicanos queremos ser como Estados Unidos y Japón. Que bueno, ahí habría quizás un matiz interesante. Pero bueno, en todo caso, digo, sí es una respuesta
interesante, sobre todo por la diferencia frente a la respuesta de Estados Unidos. Sí, sí llama mucho la Que puesto atención. en su contexto. Que en todo caso, digo, lo que está demostrando la respuesta de los estadounidenses es que Huntington no tenía razón, que la mayoría de los estadounidenses ven con buenos ojos a los mexicanos, ¿sí? Al menos no los ven como una amenaza en general. Quizás a los que están adentro de Estados Unidos los vean diferente, ¿no? Pero sí, me llama mucho la atención. Pero insisto, yo creo que aquí tendría que ver eventualmente o ver otras preguntas de esta encuesta para tratar de encontrar si realmente esta actitud se mantiene en todos los aspectos, porque da la impresión que depende también de cómo se formule la pregunta. Hay una que se pregunta que si estarían ustedes de acuerdo en irse a vivir en Estados Unidos, y una mayoría responde que sí. En fin, entonces... 45%, sí. Complementando esto que está diciendo el profesor, la encuesta en específico dice que el 80% de los mexicanos consideran que los estadounidenses son racistas. Y cosa que a mí me llamó la atención, también considera que son poco trabajadores. Los estadounidenses. Los estadounidenses. Pues que uno quisiera ser entonces, no tener tanto, ser ricos y no ser trabajadores, ¿verdad? Exacto, ¿no? Habría que tomar en cuenta que es la economía más grande del mundo. Mi pregunta es si esta percepción de los estadounidenses es de los mexicanos o es una percepción global. Creo que no es global. Yo creo que cada país o los ciudadanos de cada país tienen sus retratos muy específicos. Pero creo que debemos tomar un paso atrás y poner la pregunta y el estudio de Zogby-Sidak en un contexto más específico. La pregunta no es mala. ¿Qué piensa? ¿Qué es su impresión de los mexicanos? Pero una blanda pregunta genera una blanda respuesta. Ese no es problema. La mayoría de las conversaciones de los humanos somos blandos uno con el otro, tratando de encontrar la manera de comunicar. Pero mira qué pasa cuando hacemos preguntas más específicas, como en esta semana la revista Time. Otra encuesta. 47% de los en los Estados Unidos está en favor de deportación inmediata de todos los ilegales. O sea, les caen bien los mexicanos que viven en México, no los que viven en Estados Unidos. Posiblemente. Y también 62% está en favor de parar cualquier ilegal en la frontera por cualquier medio posible. A la misma vez, en el mismo estudio de este grupo, 78% está en favor de que los ilegales, si pasan un proceso de pagar impuestos, de aprender inglés, de seguir trabajando, pueden ser ciudadanos. Entonces, la visión de Zogby tiene algo de mérito, pero la visión de los mexicanos aquí y allá es una visión muy complicada y llena de contradicciones para los que viven en los Estados Unidos. Ahora, Daniel, con esto que estás mencionando, por las dos preguntas que mencionas y que tiene que ver con algo que se ha preguntado en diferentes mediciones, incluyendo SIDAC, no recuerdo si lo hizo CIDE, siempre sale el tema de la legalidad y los conceptos de legalidad según cada país. Sí. Las dos preguntas que acabas de mencionar creo que tienen un framing, tienen un encuadre de legalidad. Es decir, antes de pensar en simpatías, opiniones favorables respecto a uno u otro, estás pensando en términos de cómo entraste al país. Hay un tema, deportación es un tema legal. Yo creo que la cultura estadounidense sí es una cultura muy legalista, ¿no? Y entonces no sé si parte de eso esté influyendo alguna esta respuesta. Complementando lo de SIDAC, el 80% más o menos de los norteamericanos están piensan que los ilegales mexicanos ayudan a la economía más de lo que la perjudican. Exacto. Por otro lado, el 67% de ellos quisiera medidas más restrictivas en cuanto al flujo de inmigrantes. Parecería que son cosas contradictorias. ¿Son contradictorias? ¿No son contradictorias? Y una parte también, 69% de los estadounidenses se oponen a construir un muro. Lo que pasa es que el muro es un poco agresivo, ¿no? Pero no, yo efectivamente son un poco contradictorias. Pero del lado mexicano... ¿Son contradictorias o no son contradictorias? Sí, yo creo que sí son contradictorias, porque por un lado estás tratando de que haya medidas migratorias más restrictivas, pero por otro lado reconoces que efectivamente están aportando al país, ¿no? Digo, a lo mejor aquí la respuesta a esta aparente contradicción sería la proporción, bueno, cuántos sí, cuántos no, la válvula, ¿no? Digo, da la impresión que lo que no están de acuerdo es que entren de manera descontrolada, o sea, sin ningún
límite. Y también yo creo que está también la parte de la legalidad, porque ciertamente, que es lo que un poco está complicando la discusión de una reforma migratoria en Estados Unidos actualmente, que de alguna manera el regularizar a los mexicanos, o bueno, de cualquier nacionalidad que están ilegales, es premiar un acto ilegal, que fue el haber cruzado la frontera sin papeles, ¿no? Y también es costoso para el gobierno norteamericano. Bueno, es costoso, aunque ciertamente, bueno, en algún momento van a regularizar algunos, como ocurre hace 20 años lo hicieron con la ley, la IRCA, la Immigration Reform Control Act, ¿no? Porque, bueno, llega un momento que ya están integrados, ya están ahí trabajando, ya tienen casas, ya tienen cuentas de bancos, ya tienen trabajo, en fin, lo van a hacer, ¿no? Pero el problema de la legalidad yo creo que sí es clave, porque de alguna manera, que no aparece tanto del lado mexicano, porque cuando se pregunta en la encuesta de Sidak Sogbi, que si los mexicanos estarían de acuerdo en que México controlara la migración ilegal hacia Estados Unidos, los mexicanos no están de acuerdo con eso, ¿no? O sea, yo no diría, bueno, en fin, ciertamente no son criminales, porque no son criminales, pero efectivamente están violando una ley que establece Estados Unidos, que es la de cruzar con papeles. Y ahí da la impresión de que para los mexicanos eso no es realmente un problema serio y que tampoco hay que cooperar con Estados Unidos en eso, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta rápido. Antes, o sea, para seguir hablando de este tema de legalidad y no legalidad, ¿nos podrían explicar qué implica ser un trabajador legal? O sea, ¿a qué derechos, a qué servicios tiene acceso un trabajador legal? Bueno, depende del estado en los Estados Unidos donde está trabajando. En varios estados, incluyendo Illinois, un centro muy importante, el momento que una persona empieza a trabajar, cuando pasa por la puerta a su lugar de trabajo, tiene derechos, casi todos los derechos, casi todos los derechos de cualquier persona con todo en su cartera. Entonces, de legal, ilegal, es una cosa desvelosa. Mira, vamos a regresar a este problema de las contradicciones. La vida está llena de contradicciones. Yo nunca he conocido una persona que no tiene ideas a veces en contradicción. Una cosa interesante para una sociedad como los Estados Unidos es un tema complicado como es la inmigración. Cuando no hay liderazgo muy claro, ni de un partido ni de otro, las contradicciones pueden aflorecer, pueden incrementar sin liderazgo político social coherente. En algunas instancias son las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, que tiene una postura mucho más coherente. Y entre la gente que sigue tomando indicaciones de su arzobispo, hay un poco más coherencia en sus ideas, pero hay contradicciones y puede ser dentro de la misma encuesta. Este es un asunto en donde, vamos a pensar, con la excepción de la población indígena, cada familia en Estados Unidos es parte de un proceso de migración. Esa es parte de una gerencia donde mucha gente toma altísimo. Es parte del folclórico de su familia. Hay mucho orgullo en eso. En el mismo momento, puedes tener un rechazo a escuchar idiomas que no son inglés y ver gente que parece distinto en la calle o al lado de su casa. La gente allá vive con una serie de contradicciones y sería muy rara si estas contradicciones no salen en las encuestas, pero sobre todo cuando hay un vacío de liderazgo. Lo fascinante de este momento de la discusión en el Senado es que sí hay un esfuerzo de colectivamente llegar a un consenso mínimo. No es la famosa enchilada entera de Castañeda, un consenso mínimo. Bueno, es que él hablaba de la parte mexicana, para nosotros era la enchilada completa. Sí, pero ni es una resolución de todas las dinámicas y todos los problemas allá. Sin embargo, algo de liderazgo está visible. Pero y las próximas encuestas van a tomar otra forma. En esto, Daniel, hay, yo creo, algunos temas que rebasan el liderazgo, la intención de republicanos o demócratas. No sé cómo veas eso, Jorge, pero me da la impresión que sí, ciertamente esto está reflejando la contradicción de la relación que tenemos, que ciertamente si ya era compleja, da la impresión que cada vez se hace más compleja. Digo, las manifestaciones que están sucediendo allá, lo que va a pasar el 1 de mayo, lo que ya habla de algo que no habíamos visto
y que en términos de opinión no sé cómo va a impactar, porque yo creo que va a tener algún impacto. No sé cómo lo vean eso, pero eso es un fenómeno perceptual y de opinión. Una minoría no nacionalista, que a juzgar por las imágenes trae banderas de todos colores, básicamente mexicanas y estadounidenses, eso es algo que no habíamos visto. Yo tengo la impresión que esas cosas cada vez son más difíciles de leer. No sé cómo lo veas tú. No, y seguramente puede generar algunos impactos negativos hacia los migrantes. Digo, yo estoy tratando de pensar, siempre es bueno ponerse y pensar en viceversa, qué hubiera pasado en México. Si de repente un grupo de estadounidenses, por alguna razón, hicieran una manifestación en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México con banderas de Estados Unidos, bueno, yo no sé si esto fuera necesariamente bien percibido por la mayoría de la población mexicana, ¿no? Sí, seguramente habría sectores que dirían, bueno, ¿cómo se les ocurre? Sí, en Cancún es un problema. En fin, ¿no? Entonces, creo que sí hay sectores intolerantes en Estados Unidos, probablemente no sean todos, pero son sectores que tienen mucho acceso a los medios y que digo, de hecho ya están, si uno ve la televisión estadounidense, algunos canales conservadores como Fox News, etcétera, pues sí, realmente hay enojo, ¿no? Diciendo, ¿cómo se atreven estos tipos, Fox, ¿no? Además de que están de manera ilegal a sacar su bandera y desfilar por nuestras calles, ¿no? Que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Ahora, por otro lado, ciertamente, bueno, pues son un factor de presión que, bueno, en parte también yo creo que puede estar impulsando a los congresistas a resolver ya el problema de la migración, porque no puede ser que haya tantos mexicanos o salvadoreños o lo que sea, ilegales, porque sí llega a ser un problema. Por eso Estados Unidos cada cierto número de años regulariza, porque si no, en fin, ya es muy complicado tener los millones y millones que son ilegales, pero que en la práctica pues se comportan como si fueran legales, ¿no? Me gustaría que regresando del corte, porque nos vamos a ir a un corte comercial, habláramos de los problemas que causa la inmigración en la economía de Estados Unidos. Estamos en Opinión Pública, vamos a un corte comercial, regresamos. El petróleo es un asunto clave en las relaciones de México y Estados Unidos, como lo es también el nacionalismo, pues una encuesta del SIDAC muestra que más de 6 de cada 10 mexicanos rechaza que se abra el campo energético a los estadounidenses a cambio de que estos brinden ayuda económica. En contraste, casi la mitad de los estadounidenses dice que está de acuerdo con promover la ayuda financiera a cambio de una apertura mexicana en materia energética. No estoy de acuerdo. Más bien no lo va a beneficiar. Para nada, para nada. No es solo benéfico para Estados Unidos, por la exportación e importación de productos. No es benéfico. Bueno, yo creo que no es benéfico. Sí beneficia a la gente de ambos países, pero hay muchos inmigrantes que quisieran estar legalizados y no lo están. No, es que no estamos en el mismo nivel de producción en los países. Yo creo que sí, ya tiene rato que andan preguntando de eso. Pero yo no entiendo de que el libre comercio, nosotros no estamos preparados para eso todavía, nos falta mucho. No es benéfico. Es benéfico para Estados Unidos, más no para México. Regresamos a Opinión Pública. Estamos tratando el tema de las percepciones entre mexicanos sobre Estados Unidos y estadounidenses sobre mexicanos. En el primer bloque debatimos un poco sobre a qué se pueden deber, cómo podemos explicar estas percepciones. Y bueno, hablábamos de la complejidad de esta relación. Creo que parte de esta complejidad se explica con cosas incluso de relaciones muy cercanas. Migración es un tema, pero tenemos también el TLC, ¿no? Que es un tema que nos domina todo el tiempo. ¿Cuál sería su idea de lo que está pasando con el TLC? ¿Cómo se está percibiendo en México? ¿Cómo creen que se esté percibiendo en Estados Unidos? Daniel. Pues creo que el TLC no es asunto de noticia, de nota ni de discusión en Estados Unidos, excepto entre algunos sectores élites y algunos sectores del gobierno. Lo interesante del TLC
es que en 94, cuando salió, podemos revisar las notas por periódico y televisión, todo el mundo estaba diciendo vamos a tener una buena revisión después de 10 años. Ya estamos en 2004, 12 años después, y no ha sido una buena revisión. Lo interesante es cuando cada quien en Canadá o en Estados Unidos o en México dice, bueno, hay que revisar unos detalles. La reacción formal de los gobiernos ahora en poder es no podemos tocarlos, como si es algo tan frágil, tan tensa, que cualquier manejo, cualquier momento de abrir la cosa va a caer. Yo dudo que este es el caso. En Canadá hay mucha discusión de lo que sigue. El TLC ha logrado unos avances bastante fuertes, tiene limitaciones. ¿Qué sigue? Algo de esta discusión debe estar empezando en Estados Unidos y también en México. Este sería lo más saludable. Pero es un asunto muy difícil de entender al nivel popular. Las encuestas siempre sacan números muy confusos, muy blandos, cuando trata de entender al nivel popular cómo está visto el TLC. Para esta encuesta en específico, la de SIDAC-SOCVI que estamos analizando, tanto los mexicanos como norteamericanos en su mayoría consideraron que el TLC no les ha beneficiado ni perjudicado. Sin embargo... Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Sin embargo, en México el 50% de la población está de acuerdo en que haya libre comercio y el 75% de los estadounidenses también está de acuerdo a que haya libre comercio. A mí me parece que esos 25 puntos de diferencia son grandes. Son grandes, pero de todos modos llama la atención que en realidad son mayoría, porque si quitas a los que no contestaron, en los dos casos, en el caso mexicano, que 50% están de acuerdo en que el comercio puede beneficiar a ambos países, pues en realidad es mayoría. Lo cual sí llama la atención porque la misma encuesta de SIDAC-SOCVI nos dice que en realidad para la mayoría de los dos países el TLC no les es indiferente porque no tiene que ver con sus vidas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que finalmente hay una percepción positiva de que el libre comercio puede eventualmente generar cierta prosperidad, aunque, bueno, pues ciertamente una parte de la población no se siente que está siendo afectada, aunque probablemente sí lo esté, ¿no? Desde que van al supermercado a comprar algo, obviamente están siendo afectadas, pero no lo ven como algo que tiene que ver con ellos, ¿no? Yo quisiera ligar libre comercio e inmigración, porque finalmente los mexicanos se van, porque, bueno, parte por problemas que hay en México, pero también otra parte tiene que ver con que Estados Unidos necesita mano de obra para ser competitivo y poder comerciar con el resto del mundo. Eso de ligar la migración de los mexicanos con libre comercio es una discusión fascinante, porque de repente no hay libre flujo de mano de obra. De todas las cosas que pasan, hay problemas a veces con tomates, hay problemas con madero, aguacates. Pero estos problemas casi siempre con el tiempo pueden ser resueltos. Eso del libre flujo de mano de obra es el gran reto para el libre comercio y no está contemplado en la fórmula ahorita. Ahora, hace 15 años cuando se dio esta discusión, en principio el público mexicano, que era lo que argumentaba Ross Perot contra Clinton, no sé si recuerdan esta discusión del 91-92, sí. Lo que decía Ross Perot era por qué razón los demócratas quieren este tratado cuando ni siquiera los propios mexicanos lo quieren. Entonces fue toda una tarea del gobierno de Salinas. Que no era tan cierto, porque las encuestas que hicieron en el 90 frente al TLC, 90-91, digo, igual y no sabían bien de qué se trataba, pero la mayoría decía que sí estaba a favor del TLC. Pero cuando el público mexicano supo de qué se trataba, sí había este temor, temor de, digamos, así como hay wetbacks, estaba la idea de los drybacks, ¿no? O sea, vienen las espaldas secas a quitarnos trabajo, ¿no? Era una percepción de ahí vienen. Sí, no, pero una percepción que estaba de los dos lados, lo cual es muy curioso. En la encuesta del CIDE Comexi se hizo una pregunta parecida. ¿A quién considera usted que ha beneficiado más el Tratado de Libre Comercio? La mayoría de los mexicanos pensaban que era Estados Unidos,
Y la mayoría de los estadounidenses pensaban que era México quien había beneficiado. Pero muy probablemente un público mucho más acostumbrado a temas de comercio, digo que es un poco la sensación que había en esos años, y no creo que sea distinta ahora, y por eso esto tendría sentido. Primero, están mucho más acostumbrados a competir. ¿Quiénes? Los estadounidenses, en general. Claro, o sea, sí, pero aún así no pensaban que no les había beneficiado. Más allá del, digamos, cuál fuese el número de cada país, en general hay mucha mejor predisposición de los estadounidenses a competir que el están mexicano. Están más acostumbrados, es cierto. Sí, y se sienten más seguros, están más preparados, ¿no? Sí, y seguramente yo coincido en que también, en fin, el problema con estas preguntas es que hay que explicarles muchas veces a la población de qué se trata, o filtrar. Pero si la explicación que se le da a quien se le pregunta es muy positiva, pues es probable que te respondan de manera positiva. Entonces, bueno, pues sí, eso pasa con preguntas demasiado técnicas. Que en este caso yo coincidiría con que a pesar del filtro se mantendrían estos porcentajes, tal vez no en esta magnitud. Yo creo que sí, porque hay muchas otras encuestas que en general muestran una aprobación por lo menos. O que los estadounidenses se sienten más tranquilos con el libre comercio que los mexicanos. Sí. Aquí les haré un comentario nada más. En esos años 91, 92, había una clara división en concebirse como consumidor o consumirse como productor y trabajador. Claro, es que no es lo mismo. Si cuando la gente se concibe como consumidor, estamos muy contentos con el libre comercio. Está bien, cuando nos asumimos como productores, y este gap, esta laguna entre los mexicanos parece que es mucho más seria, no es el caso de los estadounidenses, ¿no? ¿Y tú crees, Paco, cuando la gente se enfrenta a esta pregunta, en general se percibe como consumidor o como productor? Yo creo que en el caso de los estadounidenses se perciben más como consumidores, y los mexicanos nos consumimos más como trabajadores, sería una primera hipótesis. Y entonces aquí ha habido impactos fuertes, ¿no? En varios sectores ya no digamos el azúcar, ya no digamos el campo, el maíz, en fin, donde hay un claro impacto sobre el trabajador. Y el beneficio pues, es sobre el consumidor, que la clase media. Bueno, que las empresas que están exportando también han tenido beneficios muy claros. Ya hay empresas que están exportando y se han beneficiado de eso. ¿sí? Pero lo más probable es que haya una parte de la población que no esté directamente vinculado su trabajo con el sector exportador. Entonces, pues por eso un poco también la encuesta de SIDAC habla de que no se sienten afectados, ¿no? ¿Sí? Pero en fin, ahora hay otras encuestas y que coinciden en que en general los mexicanos tienen una opinión positiva del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Lo cual, volvemos a lo mismo otra vez, bueno, realmente saben de lo que se trata. Bueno, pues, probablemente algunos sí, otros no, o otros pues responderán de acuerdo a lo que les dice el encuestador. Bueno, en fin, pero sí, yo creo que sigue siendo un tema importante a la discusión, y sí, ciertamente esta encuesta SIDAC-SOCBI muestra que efectivamente la mayoría de la población no siente que el Tratado de Libre Comercio está relacionado con ellos y que les ha beneficiado, por más de que puedan estar eventualmente de acuerdo, ¿no? Daniel, ahora que estamos en épocas electorales, ¿cómo percibes a nuestros 3 candidatos presidenciales frente a este tema de libre comercio, bueno, Tratado de Libre Comercio en específico? Bueno, no hay una discusión muy clara sobre este tema, por lo menos en público. De vez en cuando López Obrador está hablando del problema de maíz y frijol y los capítulos del tratado que va a estar operativo en 2008 para que haya libre entrada de cantidades industriales de maíz y frijol. Esta es una discusión muy específica. En general, los 3 candidatos no están buscando ningún tema polémica en la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Es parte del medio ambiente de México, y de renegociar o de rehacer o de abrogar el tratado simplemente no está en la agenda de discusión ahora. Pero sí de corregir, ¿no? De corregir, pero este es la tarea de cada tratado en el mundo. Porque no llega el Tratado de Libre Comercio en 2 pedazos de piedra como los 10 mandados que hemos aceptado, y a veces tratamos de cambiarlos un poco, pero no funciona. Ese está. Pero el Tratado de Libre Comercio no tiene este nivel. ¿Tú dirías que está sujeto a discusión? Como cualquier tratado.
Hay un tema que está implícito en todo esto que apareció en la cápsula, en el programa, que tiene que ver con petróleo y que tiene que ver con, es un tema, bueno, de que nos lleva a las discusiones de nacionalismo, que nos lleva a las discusiones de lo que es nuestro. He entendido esto como una parte de nuestra cultura política, como decían nuestros libros de primaria, ¿no? Hay como, igual que tenemos esta idea del empresario, como es la socialización de los niños y los jóvenes mexicanos, bueno, el petróleo es uno de estos temas, ¿no? Según estos números, ¿no? Solamente el 20% de los mexicanos estaría de acuerdo en permitir mayor inversión de los estadounidenses y en desacuerdo estaría el 66%, mientras que obviamente los estadounidenses pues la mayor parte está de acuerdo, que es casi la mitad, 47%. Se me hace un tema donde sí queda claramente, se observa claramente la tendencia de los mexicanos. No estoy bien seguro, como sugerías tú, que los mexicanos tengan idea de qué se trata. Sí, no, pero ¿no? Sí es cierto. Y además en la encuesta del CIDE-COMEX coincide totalmente. O sea, en ese tema sí. En otros temas el nacionalismo mexicano no parecería, al menos en la encuesta del CIDE e incluso en esta, no tan fuerte. Pero en cuanto aparece la palabra petróleo, es así como una fibra sensible, probablemente porque, bueno, yo creo que ahí en la educación que impartió el Estado mexicano durante décadas, se insistía mucho en lo que implicaba la expropiación petrolera y todo este discurso, ¿no? Entonces yo sí creo que, bueno, por razones que habría que investigar, traumas infantiles, tal vez. Qué sé yo, pero sí se identifica mucho a la patria con el petróleo, ¿no? Sí hay una correlación muy fuerte y ahí sí coincide por lo menos con la encuesta de CIDE-COMEXI. Y bueno, eso también hace suponer que cualquier reforma en ese sentido va a ser más complicada que en otras áreas, ¿no? En fin, porque la reforma energética son los temas que claramente está ahí. Y no va a ser sencillo, ¿no? Jorge, en tu opinión, ¿qué tanto complica la relación México-Estados Unidos? Porque es un tema fundamental. Yo creo que la complica y yo creo que desde luego complica la reforma energética, ¿no? Porque aparece ahí, ¿no? Se sigue identificando a la patria con Pemex, ¿no? Sí. No es que esté bien o mal, simplemente así es, ¿no? Así es. Y yo creo que, bueno, no solo complica la relación con Estados Unidos, sino yo creo que eventualmente va a complicar algún proceso de modernización del país. Yo sé que hay que decir que, bueno, que se puede modernizar Pemex sin inversión extranjera. Está bien, pues puede ser, ojalá, ¿no? Porque no veo que se vaya a hacer de otra forma, ¿no? Pero sí es un tema que está ahí. Me gustaría resaltar estos números. En específico le preguntaban a la gente que si estaba dispuesto a aceptar inversión extranjera a cambio de una reforma migratoria. No, pues, eso es casi visto como prostitución, ¿no? Pues como que voy a vender la patria, que es el Pemex, a cambio de... Puedes verlo como un paquete también. A veces parece que los mexicanos... Sí, pero... Los mexicanos nos merecemos una reforma migratoria porque, pues, como ha habido 100 años de flujo y no estamos dispuestos a negociar. Pero negociar un tratado de migración es distinto de ser observadores muy atentos a un proceso de reforma migratoria dentro de los Estados Unidos. Hay una confusión a veces de lo que es propio para negociar entre dos naciones y lo que es en una nación hacer reforma energética, en otra nación hacer reforma migratoria. No puede intercambiar las dos cosas. Son cosas que son propias a los dos países. Porque en esta encuesta los mezclaron. Sí, no es buena pregunta, porque este es parte de... No es mala pregunta para ver el sentido, pero no es buena pregunta porque no es como hace las cosas. No es el dilema ni el tema de negociación, tal vez. No. Me gustaría en el siguiente bloque pasar a un tema que tiene que ver con cultura, impacto cultural, que yo creo que es uno más difuso, más genérico, pero que ya lo empezamos a ver en diferentes temas. Me gustaría que regresáramos con esto en un momento. Estamos en Opinión Pública. Estamos discutiendo sobre percepciones de las estadounidenses sobre México y los mexicanos sobre los estadounidenses. Regresamos en un momento.
México y Estados Unidos son vecinos distantes, al menos así lo ven los entrevistados en una encuesta del SIDAC. Un 36% de los mexicanos cree que la Unión Americana ve a México como vecino apartado, e incluso 18% piensa que lo considera una amenaza. En Estados Unidos, 49% de los consultados considera que es una relación de vecinos distantes, pero 3 de cada 10 dijo que la ve como un contacto de amigos. No, el impacto cultural no. O sea, las tradiciones que tenemos en México y la cultura que tenemos en México es mucho mayor a la de Estados Unidos. O sea, las tradiciones de aquí se están perdiendo por las de Estados Unidos. Desfavorable para el país. ¿Por qué? Porque no trae nada que realmente nos nutra a ellos. Creo que al contrario, nosotros aportamos más a la historia de ellos que ellos hacia nosotros. Desfavorable. Al ver que estemos viendo, estamos mal con esos cabezones. Es desfavorable porque estamos perdiendo las raíces culturales de México. Estamos absorbiendo todo tipo de cultura americana, forma de vestir, forma de hablar, forma de comportarse, perdiendo los valores familiares que teníamos muy arraigados en México, que no se tienen tanto en Estados Unidos. No, yo debe ser favorable, definitivamente. Nos ayuda todo, cualquier tratado entre países nos debe de ayudar forzosamente, ya sea cultural o comercial, siempre es bueno. Aprendemos de otros países. Desfavorable. ¿Por qué? Porque la cultura en Estados Unidos es muy diferente a la de nosotros y pues ellos siempre quieren demostrar superioridad hacia nuestra cultura y nuestra cultura es mucho mejor que la de ellos. No sé hasta qué punto sea favorable o desfavorable. Ahí hay cosas que ellos tienen que creo que sí se pueden utilizar aquí de una buena forma, pero no sé hasta qué punto. Estamos de regreso en Opinión Pública. El tema del día de hoy, la relación México-Estados Unidos. Nos acompañan el profesor Shabat y el doctor Lund. Obviamente, entre México y Estados Unidos, dado la frontera enorme que hay, el flujo de bienes, servicios, personas, etcétera, pues también hay un flujo de elementos culturales. Paco, tenemos unos datos de la encuesta SIDAC-SOCBI, ¿no? Así es. Llegamos a una medición más genérica que hicieron en este estudio SIDAC y SOCBI. Una primera pregunta sería, ¿usted diría que el impacto cultural de Estados Unidos en México ha sido? Preguntado entre estadounidenses, los estadounidenses piensan el 48% favorable el impacto de Estados Unidos sobre México y desfavorable el 19%. Los mexicanos, por otro lado, solo el 21% lo ve favorable y casi el doble lo ve como algo desfavorable, 44%. Visto a la inversa, ¿usted diría que el impacto de México en Estados Unidos ha sido, de México en los Estados Unidos ha sido favorable entre estadounidenses 43% y desfavorable 23%? Entre los mexicanos, obviamente, estamos seguros que nuestro impacto ha sido positivo, que hemos contribuido culturalmente de manera fundamental. Y solamente 20% considera que, el 20% cree que es desfavorable. Me llama mucho la atención la disparidad. A mí me parece incluso preocupante porque esto muestra que los mexicanos son poco tolerantes ante una cultura externa, mucho menos que los estadounidenses, porque los estadounidenses, 43% ven que la influencia cultural de México en su país es favorable, y los mexicanos no. Los mexicanos vemos que la influencia de Estados Unidos en México 44 dice que es desfavorable. En la otra pregunta, cuando se ve que si la propia cultura es favorable en otro país, coinciden más o menos las proporciones, una buena parte piensa que sí es favorable, pero sí me preocupa porque pues en realidad sí noto una cierta intolerancia de que no, en fin, está bien la cultura mexicana, muy bien que los tacos, porque somos lo mejor, que se difundan por el mundo, pero si viene alguien de fuera, no, pues eso yo creo que, bueno, en fin, sí es preocupante porque en realidad tal vez es explicable por la historia, por la educación, por lo que sea, pero este sí es un problema eventualmente también para una integración a futuro, ¿no? Si sigue habiendo una resistencia de parte de los mexicanos que piensa uno que la cultura estadounidense es negativa, bueno, pues al final parte de la integración es también intercambiar culturas y bueno, pues en fin, yo creo que esto puede ser un problema para esta integración en los próximos años. Y sí sorprende que los estadounidenses sean pues bastante más tolerantes de lo que uno hubiera pensado. O sea, que decir otra vez
que Huntington tampoco estaba tan acertado, ¿no? También esta pregunta sobre cultura y su impacto es muy consistente con el resto de la encuesta y es parte de la coherencia. ¿Consistente en qué sentido? Hay buena imagen de los mexicanos. De la contradicción. Sí. Pero ¿de qué cultura estamos hablando? ¿De la cultura de televisión, de la cultura de los productos, de la cultura de la comida? No hay duda que la cultura de México que va a los Estados Unidos es esencialmente benigna. Tiene que ver con música, cerveza, comida, estilos que son muy agradables. Como ¿no? el tequila, que quizá... Que bueno, es otro cantar. Bueno, el narcotráfico está cambiando un poquito. Bueno, pero todavía no está aquí. Pero lo que viene aquí desde los Estados Unidos, por mucha gente, puede ser muy agresivo. No hay elementos folclóricos tan calurosos, tan marcados. Entonces, sería interesante de trabajar este problema de la cultura, pero con más preguntas y más categorías, más aterrizadas. Familia. Sería fascinante. Sí, sí, me da la impresión que la percepción de los mexicanos es que los valores que ven, que no necesariamente así, son valores que no enfatizan la unidad de la familia, sino más bien otros valores alternativos, y por eso hay este rechazo. Yo creo que, bueno, efectivamente, parte del problema es que entiende uno por cultura, porque la cultura estadounidense son miles de cosas, ¿no? O sea, y tienes desde sectores muy puritanos hasta sectores muy liberales, etcétera, ¿no? Pero yo ciertamente yo he escuchado, ya sé que no es una prueba científica lo que escucha uno de esos amigos, ¿no? Gente, mexicanos que se quejan de los Simpsons, que son realmente una influencia perversa, porque ahí, y realmente es una crítica a la propia, a ciertas actitudes estadounidenses, pero hay quienes no les gusta, porque lo ven como... Y finalmente es un buen programa, South Park. Bueno, ese es todavía más. South Park ese es todavía más agresivo. Pero unos Simpsons sí, de repente hay actitudes que realmente es una crítica muy dura hacia cosas que pasan dentro de Estados Unidos, pero que a muchos mexicanos no les gusta porque siempre que están minando esta idea de que la familia, que en cambio ya todos los americanos se salen de su casa y tienen muchas parejas y se divorcian y esas cosas. Entonces yo creo que puede tener algo que ver con eso, pero ciertamente yo coincido en que sería interesante tratar de ahondar más qué partes de la cultura estadounidense, entre comillas, es lo que realmente les desagrada a los mexicanos y qué partes no, y por qué los estadounidenses nos ven mejor ahí, a lo mejor porque probablemente lo que ellos persiguen como cultura de nosotros, pues lo ven menos agresivo, no sé, pero sí es una pregunta interesante. ¿Sí, no? Sí. Yo tengo una hipótesis sobre la capacidad de los mexicanos de ser muy tolerante en términos políticos, de toda la gama de opciones. No es una descalificación en este país de tener raíces en organizaciones de la izquierda o de la derecha. En Estados Unidos puede ser fatal. La gama de lo que es aceptable dentro de la cultura política es muy limitada en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos un político no pasa de ser republicano a ser demócrata? Sí, y también de tener una vida más o menos muy sencilla, muy limpiecita en el pasado. Es decir, tolerancia a la gama de discusión política es mucho más grande en México que en Estados Unidos. Entonces necesitamos ver por categorías de cultura. ¿Y en eso tienes alguna teoría que explique eso? ¿O simplemente tienes una teoría que plantea la pregunta? Bueno, es una hipótesis. Yo creo que la experiencia de México es distinta. México nunca pasó por la Guerra Fría en la misma forma. México nunca pasó por macartismo. No tuvimos macartismo. Y nunca pasó por la parte fea o dura de neoliberalismo. México tiene una capacidad de recibir, rehacer, absorber muchas ideologías, muchas ideas. Pero esta es una buena discusión para gente que maneja mucho mejor la historia y la cultura política mexicana. Y además Estados Unidos es una cultura muy puritana en muchos sentidos que se refleja en la vida política. Hay carreras que se han deshecho porque el candidato, bueno, Gary Hart, le encontraron que tenía un amante. Mucho que si esto se aplicara en México, pues digo, no teníamos presidentes, digo, se declararía desierto. Las listas aquí al contrario es visto como algo que celebrar, ¿no? Pues todos, pues, no todos, sí es hombre. Una gran cantidad de los presidentes mexicanos, no vamos a entrar en detalles, pues tenían ahí amantes, segundos frentes y demás. Y no era algo que se viera como... Entonces sí hay también diferencia entre lo que se vale y no se vale. Pero bueno, sí, habría que averiguar qué es exactamente lo que les disgusta de la
de la cultura americana a los mexicanos y viceversa, porque de otra manera, pues sí, es una pregunta como muy general. Digo, yo estoy seguro que hay cosas de la cultura americana que la mayoría de los mexicanos, digo, no nos disgusta al rock o alguna, digo, los Doors, yo no sé cómo a alguien le pueda disgustar, pero en fin, pero sí, yo creo que ahí hay que rascarle más, porque sin duda puede haber ahí sorpresas. Paco, tocaste el tema rapidísimamente del narcotráfico. Esta encuesta también dice que los mexicanos perciben que el narcotráfico es un problema peor en Estados Unidos, dado que son consumidores. A mí esto me llama la atención porque, primera pregunta, yo creo que nosotros ya somos consumidores. Y segunda pregunta, no sé si en Estados Unidos hay estos ataques de violencia debido al narcotráfico, como hemos visto en el último año que sucedan aquí en México. No, desde luego México, o sea, crecientemente es un país más consumidor. Todavía hay diferencias en la proporción de consumidores aquí y la proporción de consumidores en Estados Unidos. Pero la violencia que genera el narcotráfico no es igual. Por eso la percepción del problema es diferente, ¿no? En Estados Unidos, opciones como la legalización no son tomadas en cuenta porque el problema que ellos perciben que tienen, que es básicamente consumo, no se resuelve legalizando. O sea, digo, si hay violencia asociada en algunos barrios a los tipos que asaltan, adictos, que necesitan, pero no las grandes bandas que bueno, en México están ahora en una guerra desatada por la Plaza de Nuevo Laredo, no se dan esta lucha, por muchas razones, ¿no? Entre otras, no solo por el hecho de que son un país preponderantemente consumidor, sino porque también hay instituciones más sólidas, ¿no? Hay policías que funcionan mejor, este sistema judicial funciona mejor, en fin, digo, no es que no haya corrupción allá, pero funciona mejor, ¿no? Entonces eso también hace que el impacto de la violencia sea menor, aún aceptando que se da, ¿no? Pero sí, el problema se presenta distinto en los dos países, y desde luego, bueno, pues sí, da la impresión de que se sigue viendo en México a los Estados Unidos como un país consumidor preponderantemente, y es cierto, yo creo que hay... O sea, el mexicano, dado la violencia que vive, dice que está peor allá que acá. La violencia. No, el problema del narcotráfico. No, el consumo está peor allá que acá. La violencia no. Entonces, ahora depende de qué quiere uno en la vida, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Pero en este tema, digamos, nuevamente, en términos de percepción, sí está la idea de que estamos pasando a ocupar el lugar de los colombianos, ¿no? No sé tú cómo ves eso, Daniel, pero sí es muy delicado. A mí me parece un tema muy delicado. El momento en que ya no sea nada más un problema de trabajadores ilegales, que ya no sea un problema nada más de mano de obra. Sí. Digo, ya se convierte en un tema cercano a seguridad nacional. Y dado el nivel de conflicto que tenemos aquí, dado el nivel, el incremento en el tráfico, pues sí da la impresión de que esto lleva dirección, ¿no? Sí, yo creo que el problema de usar Colombia como la descripción o el punto de referencia es que tenemos la tendencia de minimizar lo que es Colombia, que es un país con una capacidad enorme de trabajo, de hacer política, de hacer muchas cosas. No estoy minimizando el problema, pero Colombia es un país que funciona en mucha manera y produce gente de una capacidad enorme. Yo creo que el problema aquí no es tanto la colombianización en la gente, es que es un verbo o es un adjetivo propio para describir México. ¿Qué tan serio es la cosa? Cuando llega a estar en la calle, cuando llega a estar narcomenudeo en la tienda de la esquina, cuando llega a la familia, cuando llega a ser un actor más visible, nefasto, pero más visible en la política, vamos a entrar en otro periodo. Y creo que el punto de referencia no va a ser Colombia, va a ser México propio y lo que es tolerable y lo que es necesario para que el país siguiera avanzando. Si tuviéramos que dar algunas conclusiones, Jorge, de esto, ¿cómo percibirías esta relación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a ser un valor? ¿Qué se va a mantener constante en estas percepciones? ¿Qué va a cambiar? No, bueno, yo creo que a pesar de los desfases que pueda haber entre las opiniones de los dos países, sí hay una tendencia a cierta convergencia de valores. Hay todavía diferencias en algunos puntos muy claras, que están perfectamente ubicadas. Creo que todavía hay ciertas resistencias
curiosamente más del lado mexicano que del lado estadounidense hacia el otro, y cosas que me parecen preocupantes, ciertos signos de intolerancia, pero tampoco me parece tan preocupante, incluso frente al libre comercio. Ciertamente es 50% que ve el libre comercio positivo, pero si quitamos los que no saben, en realidad es una mayoría. Entonces yo creo que finalmente, bueno, es parte de una transformación que está llevando varios años, pero que es fundamental. O sea, lo que tenemos que entender los mexicanos es que si queremos tener una integración que funcione entre los dos países, estas diferencias de percepción se tienen que aminorar. De otra manera vamos a tener ahí fricciones a nivel de las sociedades. Y bueno, yo creo que esta encuesta da muy bien el mapa de dónde están los puntos, ¿no?, de diferencia. Daniel. Pues una de las cosas de mucho valor es tener más y más encuestas y estudios de opinión saliendo del mundo académico. Hemos discutido SIDAC, que es un centro independiente, pero con una orientación muy bien hecho hacia la política pública. También estuvimos haciendo referencia así de hace falta más estudios académicos, porque académico en este sentido, en el buen sentido de la palabra, de rascar y profundizar en formas que a veces con los estudios cotidianos de otros que nosotros hacemos ya no tenemos la paciencia. Hay 3 grupos en México que conocen muy bien a los Estados Unidos, pero en forma distinta. Por los medios modernos, desde música hasta televisión y cine, hay un sector de las ciudades de México que se siente que conoce la cultura de los Estados Unidos. Este tiene mucho valor. Hay otro grupo de gente que vive por esta franja fronteriza muy amplia, no la línea, pero esta franja grande desde San Luis Potosí hasta Kansas, que tiene otra imagen, y no es una imagen muy sesgado en términos de su experiencia. Pero el grupo que conoce más de las entrañas de los Estados Unidos son los millones de familias de migrantes que han tenido experiencia directa y indirecta. Y estos 3 grupos van a seguir creciendo. Y por eso yo tengo la hipótesis de que la visión de México hacia el norte es un poco más realista de la visión de los Estados Unidos hacia el sur. Paco, ¿quieres decir algo? Simplemente que creo que estamos en un proceso de integración que eventualmente, recuerdo un estudio de la Encuesta Mundial de Valores, este libro que publicó Basáñez, que comparaba Canadá, Estados Unidos y México, que ya hablaba de tendencias en las cuales más bien Estados Unidos se mantenía fijo y los mexicanos nos movíamos más hacia valores anglosajones, y había uno en particular que era la familia, donde más bien los estadounidenses se iban moviendo más hacia los valores de los mexicanos. Dicho esto, me llama la atención un dato que hemos medido constantemente en parametría, que 1 de cada 5 mexicanos de manera constante opina que no sería mala idea que México formara parte de Estados Unidos. Para bien o para mal, pues es un dato que impresiona mucho. Hay otras encuestas que el dato es mayor todavía, que es bastante mayor, ¿no? En fin. Sin embargo, hay una tendencia en los estudios en Canadá de marcar la falta de integración, o más bien la resistencia de integración por parte de los canadienses, que en principio son mucho más similares. Uno pensaría, Entonces, yo creo que va a ser una dialéctica muy complicada, pero muy rica. Y debemos verlo con ojos positivos. Daniel, profesor Shabbat, les quiero agradecer muchísimo. Gracias, estuvo interesantísimo gracias. este programa. Ojalá y los hayamos ayudado a entender la relación, los problemas, conflictos entre la relación México-Estados Unidos. Esto es Opinión Pública. Los invitamos a vernos el próximo viernes a las 11 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos.